Hola familia de Amistad de Chachapa de Mendizábal y amigos que nos ven, damos gracias a Dios esta tarde por tu vida, te damos gracias porque Dios ha sido bueno y aún estamos bien. Te pido en esta tarde que entremos a la presencia de Dios con gozo, con alegría, a través de la alabanza, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Adoremos y alabemos a nuestro Rey. Dale un aplauso al Señor y comencemos. Por ti todo lo puedo y todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Por lo que veo, viviré por lo que sé. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible, la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Por lo que veo, no viviré por lo que sé. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo. Todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, 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 creo en ti. Por ti todo lo puedo y todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, 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 Cristo.
soplaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 90 y 9 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor
Familia, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Es un placer, un honor estar con ustedes una vez más. Antes que otra cosa, vamos a empezar orando, vamos a poner en manos de Dios este tiempo de la palabra del Señor, para que pues Él sea el que hable y no yo. Pues Padre, gracias Señor te doy en esta tarde, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor, y has bendecido, Señor, toda esta congregación, Señor, y a toda la gente que vivimos en este lugar, Padre, Señor, pidiéndote que tú, Señor, el día de hoy sanes a los que están enfermos, Señor, y que esta palabra, Señor, sea de bendición para todos los que lo oigan, Padre. Señor, el día de hoy quiero ser un utensilio más, Señor, a tu servicio, Señor, para que solamente tú me ocupes como uno más, Padre. Gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre el hombre de doble ánimo. No sé tú qué tengas de referencia como un hombre de doble ánimo. Pero primero que nada, acompáñame a la palabra del Señor. Vamos a Santiago 1:2. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a ver qué es un hombre inconstante. Dice aquí la palabra claramente en el 8, dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos los caminos y en todo lo que él hace. Dice, el hombre de doble ánimo es una persona que vive constantemente en un estado de esclavitud. Una persona de doble ánimo básicamente es un esclavo de su mente y de su alma, de sus acciones, de sus emociones, entre Dios y mis deseos. Eso es una persona de doble ánimo. Entonces yo quiero preguntarte si tú en algún momento has sido de doble ánimo, porque todo esto que te voy a leer, es todo esto que estamos leyendo en la palabra de Dios, pues básicamente nos lleva a eso, una persona de doble ánimo. ¿Qué es el doble ánimo? Es básicamente la falta de firmeza y carácter. Es una persona que dice sí y no lo hace. Es una persona inconstante en todos sus caminos, hablemos trabajo, hablemos familia, iglesia, y infinidad de cosas. Básicamente todo lo que hace es inconstante. Es una persona que, por ejemplo, tiene un horario de trabajo y le dicen llega a las 8 y llega a 8:10, 8:20, 8:30, 8:40 o de plano no llega. Es una persona que le dicen vas a servir en la iglesia y dice sí. Y en el momento que tiene que estar, llega tarde, o no llega o no está. Muchas veces todos nosotros hemos sido inconstantes y nos hemos vuelto hombres de doble ánimo. Dice, no es confiable en su palabra. Híjole, qué fuerte es esto, ¿no? Dice aquí que una persona que no es confiable, básicamente es una persona que va a defraudar en todo lo que quiera hacer. Pero eso es porque es un esclavo, porque antes habíamos mencionado que es una persona que está esclavo entre su mente y su alma. Su alma dice sí, pero su cuerpo dice no. Entonces, yo te animo a que empecemos a ver qué es en lo que estamos fallando, para que tomemos decisiones y empecemos a cambiar. Y en una persona de doble ánimo, Dios no puede bendecir ni confiar en la obra de un inconstante. Es una consecuencia que tiene ya, de hecho, de antemano, de ser de doble ánimo. Dios no puede bendecir ni confiar en una persona de doble ánimo. ¿Cómo es un hombre de doble ánimo? En Santiago 1:6 dice, acompáñame por favor, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echado de una parte a otra. Básicamente una persona inconstante es una persona que su mente lo va a llevar a diferentes lugares pensando que es lo correcto. Es una persona que no tiene una firmeza o no está anclado a algo, sino es una persona que conforme el viento le pegue, va a ir llevándolo, ¿sale?
Dice, es una persona inestable, es una persona escéptica. ¿Qué quiere decir que es inestable? Que un día va a decir que sí cree y al otro día va a decir, va a empezar a dudar. Es una persona escéptica que va a decir, va a ver el milagro, va a ver los hechos, va a ver todo y en el momento de que, no, pues fue la ciencia, no, pues fue el doctor, no, pues fue esto. Déjame decirte que dentro de lo que es ser estable es también tener la parte de la fe y la parte básicamente del creer lo que estás viendo. Déjame decirte que yo en estos tiempos he visto milagros en abundancia, milagros en sanidad, milagros en muchísimas áreas que al final de cuentas eso me ha hecho a mí tener más fe, tener más sabiduría, volverme más inteligente. Y sobre todo son tiempos de oración. Yo te animo a que en estos tiempos te pongas a orar. Te pongas a orar en familia, te pongas a orar en la intimidad. Es una batalla constante en la que se está viviendo. Yo no sé tú si has visto las noticias, yo no sé tú si has visto los periódicos, pero estamos mal, la gente está muriendo, la gente se está yendo sin tener tiempo. Imagínate no tener tiempo y ser de doble ánimo. Vas a recibir una promesa de Dios, que Dios te va a decir vas a ser sano, pero por ser de doble ánimo no vas a poder obtener la sanidad, porque vas a dudar. Entonces, yo te animo a que no hagamos lo que dice aquí el versículo 6, pero uno dice, dice, pide, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No dudes, no dudes. Dios en su sabiduría nos dejó de alguna manera seres trinos, espíritu, alma y cuerpo. ¿Sí? Pero es una batalla constante que tenemos entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Porque nuestra mente quiere una cosa, pero nuestro alma necesita otra cosa. Entonces yo te quiero decir el día de hoy que tenemos que ser firmes, no tenemos que ser de doble ánimo. Dice aquí como estábamos leyendo, dice no es confiable en su palabra. Yo te animo a que tu palabra sea palabra de hechura. Que si tú dices sí, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Dice en Mateo 6:24, acompáñame a Mateo por favor. Deja marcado ahí Santiago porque vamos a regresar. Mateo 6:24. Dice aquí, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dice aquí que no puedes servir a Dios y a los deseos de la carne. Porque al final de cuentas los deseos de la carne son las riquezas que puedas hacer en esta tierra. Entonces, una persona de doble ánimo es una persona que sirve a dos señores. A uno amará y al otro aborrecerá. Entonces, yo te animo a que empecemos a dejar de servir a dos señores y empezamos a ser estables en lo que digamos y en lo que creemos. Dice, cuando en tu mente está dividida en dos, entre tu mente y tu alma, dice que estás inquieto y confundido y tus pensamientos y sus acciones y comportamientos te definen como un hombre de doble ánimo. Entonces, son tres cosas aquí, mira. Son tus pensamientos, tus acciones y tu comportamiento. Que tus pensamientos, tus acciones y tu comportamiento sean conforme a Dios, no conforme a tus deseos. Ya leímos en Mateo 6:24, no podemos servirle a dos amos, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Y al final de cuentas, una persona de doble ánimo nunca puede apoyarse con confianza en Dios y en sus promesas. Una persona de doble ánimo nunca va a ver una promesa del Señor. Si tú y yo nos hemos preguntado muchas veces, pero si la promesa de Dios está aquí escrita, la promesa de Dios nos ha dicho, y si Dios nos promete y todo esto, Dios no tarda en cumplir sus promesas, pero si tú y yo somos de doble ánimo, no podemos acceder a esos regalos. No podemos acceder a la bendición de Dios, porque Dios no puede confiarse de una persona de doble ánimo.
Una persona de doble ánimo al final de cuentas es una persona que va a defraudar a Dios en algún momento. Y eso estamos hablando a Dios. Imagínate en lo físico, somos capaces de defraudar a nuestra familia, a nuestros patrones, a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestra confianza. O sea, Dios habla muy claro ahí. Si Dios no puede cumplir las promesas en tu vida porque tú eres de doble ánimo, pues no se pueden cumplir las promesas que alguien te haga si tú eres de doble ánimo. Un ejemplo, una persona alcohólica, una persona borracha, no puede tomar una decisión, o toda la decisión que llegue a tomar, estando en estado alcoholizado, es una persona que no es confiable, no tiene estabilidad, ni siquiera física. O sea, no puede tomar una decisión. Es una persona de doble ánimo en ese momento. Porque es una persona que se ríe y llora, es una persona que dice sí y no. Es como estar alcoholizado. Pero aquí la palabra de Dios dice que pidamos con fe. Y la fe es la certeza de lo que se quiere más la convicción de lo que no se ve. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aumentar nuestra fe para que dejemos de ser personas de doble ánimo. Las características de una persona de doble ánimo son muy rápidas. Dice, posee influencias que alimentan sus pensamientos. Por así decirlo, una persona cristiana tiene a Jesús, pero también tiene sus emociones. Tiene el área espiritual, pero también tiene el área física. Entonces, no puedes decir amo a Dios y amo las cosas materiales, porque vas a quedar mal, porque estás siendo un hombre de doble ánimo. Entonces yo quiero animarte a que empecemos realmente a cambiar y a transformar desde adentro hacia afuera lo que somos, tanto tú como yo. Necesitamos tener a Dios y tener fe. Dice, tiene una historia de influencias, una pelea entre mente y corazón, una pelea entre el viejo hombre y el nuevo hombre. Cuando tú y yo antes de conocer a Dios cometimos mucho pecado, cometimos mucha maldad, y dice aquí la palabra de Dios que te olvides del viejo hombre, te olvides de la maldad que cometiste y ya no la traigas a recuerdos, porque cuando tú y yo traemos a recuerdo la maldad o todo el pecado que cometimos, estamos realmente convirtiéndonos en una persona de doble ánimo, porque estás trayendo del pasado los recuerdos a tu mente y se está viendo una división entre tu mente y tu cuerpo, a cuál grado que tu mente te lleva a pecar a través de los recuerdos. Se encuentra comprometido en las decisiones de la mente. Una persona de doble ánimo está comprometido en las decisiones de la mente, no en su corazón, sino en su mente. Dice aquí la palabra de Dios, no al pecado, sí a una vida justa. Dice, las tentaciones de compromiso nos rodean todo el tiempo. Acompáñame a Santiago, dice en Santiago 1, versículo 12, dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que... Cuando alguno es tentado, no diga que no puede tientar. Cada uno es de su... Aquí el 14 quiero resaltarlo, dice, sino que cada uno es de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Estamos hablando de que tú mismo trajiste a tu mente y a tu corazón ese deseo de pecar, y el pecado se hizo en ti y te dejaste seducir. Entonces, imagínate, no tenemos que ser de doble ánimo. Una persona que es de doble ánimo va a traer sus recuerdos del pasado, sus pecados del pasado, y eso le va a generar una división interna a tal grado que no pueda encontrar las promesas ni la dependencia total de Dios. Dice, no al pecado y sí a una vida justa. Las tentaciones de compromiso nos rodean todo el tiempo. Ya leímos entonces ahí Santiago del 1, 12 al 15. Y yo quiero que leas, subrayes el versículo número 15. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido,
da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Te das cuenta? No es algo muy sencillo. Dice aquí desde el 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y el 15 y el más importante dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Un hombre de doble ánimo, su destino es la muerte. Entonces yo quiero animarte el día de hoy a que dejemos de vivir de doble ánimo. Ya no podemos ser dos personas. Una persona que ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y un hombre débil que tiene miedo de las situaciones, que tiene miedo de todo y cae ante sus propias concupiscencias, y la concupiscencia trae. Entonces, vive sin tener una paz mental e interna. Muchos dicen, no, es que tengo que tener una paz mental, es que en la mente, es que todo esto, solo se puede experimentar la paz real cuando la mente está bajo el control de Dios. Por tus propios méritos, por tus propios conocimientos, no vas a poder tener paz, porque la paz viene y está debajo del control de Dios totalmente. Dice aquí en Santiago 1:17, dice desde el 16, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Tú y yo somos primicias. Tú y yo, Dios quiere que realmente seamos los primeros en todo, seamos los primeros en muchas cosas, pero tenemos que tener una total dependencia de Dios y estar bajo el control de Dios completamente. Pero si no estamos así, estamos viviendo en doble ánimo. Dice, te entregas fácilmente a los viejos hábitos. Dios ya te perdonó una vida de pecado. Dios ya te liberó de la muerte. Dios ya ya te perdonó. ¿Sale? Pero si tú y yo estamos viviendo los viejos hábitos, y el vivir bajo los viejos hábitos es vivir básicamente en el pecado del cual Dios nos había rescatado, entonces no estamos viviendo de una manera correcta conforme a la voluntad de Dios. Dice aquí, aléjate y deja de hacerlo, si no nunca serás de un solo ánimo, siempre serás un esclavo. Si eres amigo del mundo, en automático te vuelves enemigo de Dios. Aquí muchas personas dicen, no, es que yo amo a Dios, pero también amo al mundo. Eres una persona de doble ánimo. Cuando tú amas a Dios, en automático te vuelves enemigo del mundo. Y el mundo te va a querer matar, pero Dios te va a dar vida. En Proverbios 9:10, acompáñame ahí por favor a Proverbios 9:10. En Proverbios 9:10 dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Dice aquí, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Tú y yo tenemos que estar en una búsqueda constante de la voluntad de Dios en nuestras vidas, para que tú y yo seamos solo de un ánimo. Dice aquí la palabra de Dios, sin posible agradar a Dios. Entonces, yo te animo a que en estos tiempos tan complicados, tan difíciles, busquemos a Dios y busquemos dejar de ser de doble ánimo. Dice, ¿qué podemos
dejar de ser de doble ánimo? No, la sabiduría de Dios. Aquí la palabra de Dios en Primera de Santiago, en Primera de Santiago 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Primero que nada, necesitamos la sabiduría y necesitamos pedir la sabiduría para que Dios nos guíe. ¿Sale? 2 es orar. Tienes que estar en una oración constante, porque la oración te va a apartar del viejo hombre. Porque el hecho de que tú en la oración le estés pidiendo a Dios constantemente perdón, es lo que te va a liberar de lo que eras antes a lo que vas a hacer ahora. Buscar en la palabra de Dios. Dios nos dejó su palabra, una palabra donde en la cual tienes que estar leyendo constantemente. Si tú no te alimentas, tu mente te va a estar trayendo los viejos recuerdos y eso te hará que te vuelvas al viejo hombre. Entonces, la única diferencia que tienes que hacer y lo que tienes que estar haciendo es alimentarte constantemente de la palabra de Dios para que tu viejo hombre no regrese y no vuelvas a ser el mismo. Tienes que tener una comunión con Dios. ¿Qué es tener comunión con Dios? Es estar bien delante de Dios. ¿Y cómo es estar bien delante de Dios? Bueno, pues es que ningún pecado te señale delante de Él. Es poder estar realmente transparente ante Él y en el cual Él te a tu rostro sin que te avergüences. Y el último es, debes concentrarte en la sabiduría de Dios constantemente. Y la sabiduría de Dios viene a partir de leer, a partir de congregarte, a partir de estar pidiendo consejo. El consejo es algo que te va a apartar de una persona que no pueda tener sabiduría. Dice aquí, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Tú y yo estamos a espera de una corona, y es una corona de vida. En estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo el día de hoy, tú y yo lo único que tenemos que hacer es estar orando. Es una batalla continua que estamos viviendo y tenemos que vivirla bajo el orden de Dios, bajo la sabiduría de Dios, pero sobre todo confiando en Él. Si te hace falta sabiduría, pídesela y Él te la dará. Si te hace falta fe, búscalo y créele. Conforme tú creas en su sabiduría, va a aumentar tu fe. Pero si no tenemos fe, no podemos agradar a Dios. Yo te animo a que estos tiempos estés realmente agarrándote de su mano, constantemente en oración, pero no nada más tú solo, sino ora a Dios en todo tiempo. Búscalo porque en serio, todos los días se está viendo muerte. Pero la palabra de Dios dice que la muerte no nos alcanzará si estamos con Él. Entonces yo te animo a que estés orando en familia, que estés buscando a Dios en familia y que sobre todas las cosas dejemos de ser de doble ánimo. Vamos a orar para que Dios pues llene de bendiciones tu hogar, mi hogar, y que sobre todas las cosas no caigamos en ningún momento en un ser de doble ánimo. ¿Sí? Acompáñame a orar. Tus ojos ahí donde estás y oremos. Padre, pues Señor, en esta tarde te doy gracias porque pues tú has sido bueno, Señor, con todos nosotros. Padre, en esta hora, Señor, yo te pido perdón, Señor, si en algún momento hemos sido de doble ánimo, Señor, yo te pido que tú, Señor, te olvides de nuestros pecados, de las situaciones que hemos ejercido, Señor, constantemente cada uno de nosotros. Pero Padre, Señor, también te pedimos que aumentes nuestra fe y aumentes nuestra sabiduría. Señor Padre, bendice, Señor, en todo tiempo, Señor, a todos los que estamos escuchando tu palabra, Señor, y que, Señor, seamos personas de un solo ánimo de buscarte a ti, de buscar tu presencia. Señor Padre, gracias te doy porque tú nos has liberado, Señor, y tú nos has bendecido, Padre. Señor, gracias por todo. Te agradecemos, Señor, infinitamente, Señor, lo que tú nos das, Padre. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues familia,
un fuerte abrazo, me dio mucho gusto estar contigo, pero pues te animo a que busques de Dios, a que busques su sabiduría, a que si te hace falta, se la pidas y también pidas consejo. Dice aquí que una parte importante es el pedir consejo, y al que puedes pedir consejo, pues están tus pastores, búscalos, ellos nunca te dejarán. ¿Sale? Pues que Dios te bendiga, un abrazo y cuídate mucho.